Darío, Charlas de Radio tiene que ver con la radio exitosa. 6 AM hoy por hoy es el programa más escuchado en la radio colombiana en estos momentos. ¿Por qué? Por la concepción, por el formato, por el equipo, que es clave y absolutamente determinante en el éxito del programa, por la dinámica, la agilidad, la variedad temática, por el tratamiento serio cuando se trata de personajes de fondo o de temas que se tienen que desarrollar con personas muy idóneas, muy solventes, cada una especializada en su ámbito, porque cada uno de los integrantes del equipo de 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio se distingue por eso, porque es un auténtico especialista, tiene respetabilidad, tiene credibilidad. ¿Cuáles son los elementos, aunque los nombre usted, que debe tener una radio exitosa a cualquier nivel, no solo en un programa informativo? Estar muy conectada con los oyentes, que se haga una radio para los oyentes, no para el disfrute de los periodistas. Una radio muy conectada con la problemática de la comunidad, una radio que tenga mucho espíritu de servicio, que interprete exactamente lo que la gente quiere saber, que tenga los personajes que la gente quisiera tener, que las preguntas que se formulen sean las que la gente le quisiera hacer a ese personaje. Y sobre todo que la gente entienda que el espacio es un espacio honesto, que es honorable, que no hay intereses personales ni económicos de ninguna naturaleza, sino que esa radio está puesta al servicio de la sociedad en general. Hay dos puntos pensando en un programa de cada día y en las autoevaluaciones que uno se puede hacer. Uno, por supuesto, tener la información que la gente quiere oír y que se tiene que dar. Pero hay otros que son técnicos y de manejo de los tiempos, tratamiento de los temas, tono en que se manejan los temas. Ese es el punto personal que lo da un director de programa. Eso, en cuánto participa el equipo ahí en lo que se quiere desarrollar, o cómo es un tratamiento, una autoevaluación del programa para decir, vamos a mejorar en esto, hagámoslo más amable, hagámoslo más serio. ¿Cuál es el tono que debe tener? Yo suelo comparar al programa de radio, al buen periodismo, con un restaurante donde el chef es el que le da el tono, el toque a cada uno de los platos. El chef es el que sabe si necesita un poquito más de sal, si el postre tiene que ser de tal o cual naturaleza. De la misma manera, el programa de alguna forma se cocina entre todo el equipo. Hay un lenguaje que se va desarrollando con el correr de los días, con el intercambio de opiniones. Es un programa que, al igual que La Luciérnaga, se maneja prácticamente con miradas. Es un programa muy gestual, donde cada uno es consciente de su aporte, del papel que debe cumplir, del momento en que tiene que intervenir. Yo manejo un cronómetro para evitar precisamente que algunas entrevistas se hagan demasiado largas, porque un amigo mío, Carlos Ruiz, que fue subdirector de Caracol y del programa, decía, uno se encabina, si a uno no le controlan el tiempo, piensa que lleva 5 minutos cuando en realidad puede llevar 15 o 20. Y está claro que un oyente hoy lo que quiere es que le entreguen mucha información, muy variada, que él llegue a la oficina y tenga los elementos básicos de lo que ha acontecido, por si no ha visto un noticiero de la televisión, por si no ha tenido tiempo de ver el periódico. Darío, quienes hacemos radio diaria, todos los programas no son igual de buenos y uno encuentra calidades de programa, suerte, que también ocurre en los personajes que uno buscaba entrevistar. Cuando no le gusta un programa, ¿es por qué? Porque se hace pesado, porque no tuvo agilidad, porque los personajes fueron mal escogidos. Nosotros tenemos lista de personajes que vetamos, pero no por lo que piensan, o no por lo que dicen, sino porque no son radiales, porque no paran, porque no respiran, porque no hacen puntos, porque cualquier idea que pueden expresar en 30 segundos se demoran 4 o 5 minutos y matan al programa. O cuando un programa está demasiado enfatizado. ¿Qué quiero decir con eso? Que está sobrecargado de un tema político, o está sobrecargado de un tema económico, o está sobrecargado de un tema social. La sabiduría está, y eso es lo que permanentemente estamos buscando, y hacemos mucha autocrítica todos los días de cómo nos fue, en qué fallamos, qué estuvo bien, qué se puede repetir, qué hay que corregir, qué hay que tener en cuenta para mañana. Está en la variedad, en saber mezclar unas cosas con las otras. Ahora, lo de los tiempos es muy del director. El director es como al frente de una orquesta, siente que hay algo que está desafinado, siente que hay algo que no está sonando muy bien. Entonces él tiene que tener pues la autoridad
de saber cortar, de saber cambiar, de no permitir más preguntas y de considerar que si ese tema está agotado, pues se agotó. Creo que falla la gente que ve este tipo de programas como unipersonales, como que es Darío, pero no se da cuenta, uno, pues por supuesto el equipo de la mesa, pero detrás y fuera de la cabina hay un equipo igual de importante que además también tiene que apoyar a ese director y tener la personalidad de decirle: estamos largos, tenemos muchos personajes, tenemos que cumplir también con una parte comercial. La radio es un negocio y trabajamos para hacer comerciales y darle dinero a la compañía. ¿Cómo funciona ese detrás de micrófonos? También con personas muy capaces, muy competentes, que son unas auténticas hormigas, que preparan a los personajes en lo posible desde la víspera, cuando son previsibles, cuando no son sucesos o personajes de última hora. Y esos muchachos tienen una base de datos, tienen unos directorios telefónicos personalizados y establecen una relación con las fuentes y con los personajes que se va a entrevistar para cuadrar la hora, para decirle: hoy estamos demorados, mañana no se puede, pasado mañana sí, tuvimos que cambiar el plan sobre la marcha por una noticia de último momento. Y estamos en contacto todo el día a través del chat, de llamadas telefónicas, de correos electrónicos. Todos los del equipo aportamos a ese plan de trabajo que se hace todos los días. Ya sabemos nosotros de antemano qué personajes están en primera línea para las 6, en segunda línea para las 6, en tercera línea para las 6 por si falla el plan A y el plan B, y a las 6:30 lo mismo, y a las 7 y a las 7:30. Y además todos tenemos metidos en la cabeza cuál es el formato y el color de cada media hora del programa, porque son formatos y colores, énfasis distintos. Entonces ya sabemos dónde vamos ubicando de acuerdo con la jerarquización que yo vaya haciendo a lo largo de la tarde, a lo largo de la noche y cuando llego en la madrugada. Para entender un poco del éxito de los programas, Colombia es un país de apellidos. En Medellín los Arismendi son muy famosos. Somos muchos, más que famosos somos muchos. Son muchos. Pero menos que los Valencia Cosios. Bueno, sí, y tienen menos puestos que los Valencia Cosios. Sí, ni un solo puesto público. El apellido Caracol, ¿qué tanto pesa en el éxito de su programa? ¿Sería usted igual de exitoso si tuviera el mismo equipo en RCN, en Todelar, en Radio Santa Fe? Hombre, es la primera cadena radial colombiana, evidentemente una marca de 63 años, que siempre ha hecho una muy buena radio, porque a mí me tocó un reto muy difícil y fue reemplazar a Yamid Amal, que ha sido el maestro de todos los periodistas de la radio en Colombia y algo de la televisión también, de la televisión informativa. Y eso fue un proceso, yo venía de prensa escrita, no había hecho radio, fue un proceso duro, que tuve que tener mucha paciencia, mucha humildad, mucha colaboración de la empresa y también de mis compañeros de trabajo. Evidentemente el paraguas ayuda mucho, pero un buen paraguas con un mal equipo o con un mal director no es suficiente. Pasan por ustedes muchas caras nuevas constantemente y tiene, a través del servicio informativo se encuentra con mucha gente que llega de las universidades con ansias de aprender. ¿Qué tiene que tener ese personaje que usted empieza a destacar y decir: ve, este muchacho, ¿cómo es que se llama? Este nuevo practicante que me cubre una fuente, ¿qué le llama la atención a usted para que diga: tengamos en cuenta a este muchacho, no lo perdamos, precisamente porque estas charlas de radio van para la gente de la universidad y que estudia radio? Gabriel, a lo largo de un poco más de 40 años de ejercicio profesional en prensa, radio y televisión, muy joven, ¿no? Además que fui profesor universitario. Sí. Yo mamé periodismo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿Tiene hermano decano también ahora? Fue decano, hace muchos años. Yo era profesor, fui profesor antes que él en la Bolivariana, facultad que yo creé. Yo fundé esa facultad en compañía de otros compañeros, de otros profesores. Pero fui profesor en una universidad pública, en la Universidad de Antioquia, en una época muy tesa desde el punto de vista ideológico y político de la Universidad de Antioquia. Y estuve de profesor 8 años y fui destacado, esto lo digo sin modestia de ninguna naturaleza, como el mejor profesor de la Universidad de Antioquia, no solamente de la Facultad de Comunicación, durante 3 años consecutivos. Eso a mí me da un bagaje y me da cierta autoridad para saber quién puede tener la vocación, quién puede tener el talento, quién puede tener la madera para ser un buen profesional. A ojo, mejor dicho, yo oigo hablar a un muchacho que acaba de ingresar, bien sea en prácticas o bien sea porque acaba de ingresar contratado de plantilla, y con 5 intervenciones máximo, yo sé si ese muchacho tiene futuro o está equivocado de carrera. ¿Qué tiene que tener? Primero, una vocación decidida, o sea, que sepa que no está en el periodismo por pasar, que no tenga mentalidad de mediocre, sino que sea un hombre ambicioso, que diga: yo, esta es mi carrera,
lo digo sobre todo por las chicas, por las niñas, que quieren ser presentadoras de televisión o que quieren tener quieren tener esto como trampolín para otras cosas. No, esta profesión es apasionante si realmente uno la vive, la siente, si uno la tiene como propia y como con un espíritu de servicio a la sociedad. Pero si es simplemente por tener un empleo y estar en un medio y tener algún reconocimiento social, se puede convertir en un infierno y en una pesadilla. Segunda condición fundamental, tiene que tener avidez universal por el aprendizaje, por el conocimiento de muchos temas y buscando desde el principio la especialización, porque evidentemente cada vez más los medios de comunicación, no solamente Caracol, preferimos un economista a un periodista, un abogado, ojalá que maneje derecho constitucional y derecho penal, a un periodista común y corriente, un sociólogo o un filósofo a un periodista común y corriente. Este mundo competitivo es el mundo de los mejores, y los mejores, si quieren llegar a tener una posición en un medio de comunicación y destacarse, tienen que aprender todos los días, no considerar que con lo aprendido en la universidad ha sido suficiente, sumergirse en el mundo de la tecnología. No para que sean expertos en telemática, ni en informática, ni cosas por el estilo, pero sí vivir conectados con la realidad que a nosotros nos tocó vivir. Esa es una de las cosas que esta generación, y yo le he puesto mucho empeño, y yo conozco lo básico y vivo actualizado, y eso me ha permitido pues mantener cierta vigencia y comprensión de los fenómenos de la